Es un placer darle la bienvenida a esta conferencia virtual titulada Corroboración positiva y negativa del testimonio, organizada por Ipsijus y la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal. Hoy contamos con la presencia de un experto en la materia, el maestro Jesús García Márquez, quien es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos. Su trayectoria profesional es impresionante, con experiencia como agente de Ministerio Público de la litigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y Aguascalientes, además de su labor actual como defensor público federal. También ha sido secretario de la MPF en la delegación de la FGR en Guanajuato y autor del libro La prueba anticipada y del testimonio de indicio cognitivo. A lo largo de esta conferencia, el maestro García nos compartirá sus comentarios sobre la corroboración del testimonio, una herramienta clave en el ámbito jurídico. Antes de comenzar, les queremos recordar que pueden dejar cualquier duda en la parte de los comentarios, en el chat, y al final de las sesiones el docente nos ayudará a responder cualquier duda. Sin más que decir, les cedo la palabra y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la maestra Vanessa Díaz, a la asociación, al instituto por esta invitación. Y bueno, quiero agradecer a todas y a todos los que están acompañándonos el día de hoy en esta charla que tendremos. El tema que vamos a verificar el día de hoy es corroboración positiva y negativa del testimonio. ¿Y por qué es importante esta situación? Bueno, esto parte principalmente de una corriente epistemológica del testimonio llamada no presuntivismo, la cual nos indica que a un testimonio únicamente se le puede creer o dar validez en caso de que existan razones positivas para tener por probado o para tener como confirmado ese testimonio. Es decir, si no tenemos pruebas para nosotros inferir o sustentar por qué vamos a creer a lo que dice una persona, no se le debería de creer a lo que diga una persona. Dicho en otras palabras, a una persona, por el simple hecho de que nos dice una afirmación, no es suficiente para creerle, sino que requerimos que su dicho tenga prueba que apoye a sus afirmaciones. De otra manera no tendría validez. La validez del testimonio de lo que nos dice una persona debe de ir acompañado por pruebas, si no, no tiene validez. Esta es lo que nos explica o lo que nos dice la corriente epistemológica del no presuntivismo o del reduccionismo. ¿Y por qué adoptamos este tipo de corriente epistemológica y no, por ejemplo, la del presuntivismo, que nos dice lo contrario? Nos dice que nosotros debemos de creer todo lo que nos digan las personas por el simple hecho de que las personas tenemos buena fe, de que los seres humanos siempre decimos la verdad y que por eso, si no hay prueba en contrario, entonces lo que nos diga una persona debe de ser verdadero. Esa afirmación pues resulta ser muy arbitraria, resulta ser subjetiva y hasta peligrosa, porque cualquier persona puede tener infinidad de motivos para decir cosas que a lo mejor no son ciertas. Y entonces en el ámbito jurídico, pero sobre todo en un ámbito penal, el que adoptemos una postura de que solamente porque una persona nos diga cierta información se tome por cierta, eso es muy peligroso, eso sería incorrecto. Lo correcto sería que todo lo que afirmemos esté respaldado por prueba. ¿Y por qué? Bueno, porque al día de hoy los seres humanos no tenemos la capacidad de detectar la mentira o detectar los errores de memoria. Es decir, con el simple hecho de que escuchemos a una persona que nos está diciendo ciertas afirmaciones o que nos está contando algo, no es viable que los seres humanos sepamos si eso que nos está diciendo es la verdad,
o qué parte de lo que nos está diciendo es verdad y qué parte no es verdad. Al día de hoy el ser humano, con la simple vista, con la simple escucha de lo que nos dice una persona, no tenemos la capacidad de saber qué sí es verdad y qué sí es mentira, qué sí se corresponde con la realidad y qué no se corresponde con la realidad. Entonces, para tener una mayor seguridad, las personas, para tener una mayor seguridad jurídica, para no guiarnos en cuestiones subjetivas, pues nosotros queremos contar con pruebas. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien va a un banco a pedir prestado, por ejemplo, 1,000,000 de pesos, ¿qué es lo que nos pide el banco para podérnoslo prestar? Nos pide pruebas, nos pide comprobante de domicilio, comprobante de ingreso, analiza si contamos con los recursos para poderle pagar al banco. ¿Por qué? Porque se aseguran de que tengamos prueba de lo que estamos diciendo. No basta que nosotros le digamos al banco, oye, ¿sabes qué? Yo gano cierta cantidad, con lo cual yo te puedo pagar el 1,000,000 de pesos que tú me estás prestando, o yo te lo pago en 3 meses. Es solo mi dicho. ¿Por qué necesitas comprobantes? ¿Por qué necesitas pruebas para poder creerme y que tú me prestes el 1,000,000? Pues porque los seres humanos no tenemos la capacidad para decir si me está diciendo la verdad, si me está o me está diciendo mentiras. Necesitamos comprobar el dicho. Entonces, por eso, corroborar el testimonio es lo más objetivo, lo más razonable para que los seres humanos podamos, en un sistema de justicia, confiar en lo que nos esté diciendo una persona, en que le podemos dar validez. Entre más prueba exista para corroborar lo que estamos diciendo, pues más fiable, más creíble va a ser ese testimonio. Y entre menos prueba exista o no exista prueba de lo que una persona nos diga, no podemos tener esa confianza de creer lo que nos está diciendo. Ahora, ¿qué es corroborar? ¿Qué debemos de entender por corroborar el testimonio? Bueno, por esta situación debemos de entender dar un respaldo, dar una garantía, un sustento a las afirmaciones que estamos diciendo, a las afirmaciones que nos está diciendo el testigo, a lo que nos está diciendo la víctima. Y aquí en la presentación yo les puse un puente. Vamos a hacer el símil de que lo que está diciendo esta persona, los testigos, es el puente. Y las pruebas de lo que nos dice, por ejemplo, si nos dicen que ellos fueron a cargar gasolina y que por ese motivo vieron cómo asaltaban el Oxxo que está en la gasolinera, entonces el ticket de bomba de la gasolina, de la fecha, de la hora, pues nos va a indicar que sí es probable que estuvo ahí ese testigo y que por ende sí pudo ver esa situación. Si además nos dice que él vio la dirección en donde se fueron estas personas y que se fueron en cierto vehículo y después más adelante hay unas cámaras donde se ve una camioneta blanca, pues ese video se está corroborando con lo que nos dijo el testigo, que huyeron en una camioneta blanca. Entonces eso va corroborando el testimonio y esto lo vamos a asimilar como estos pilares que sostienen el puente. Lo que nos dice es el puente y los pilares son las pruebas que corroboran lo que nos dice ese testigo. Y a contrario sensu, o caso contrario, ¿qué pasa si lo que nos dice una persona no tiene ningún sustento, no hay otra prueba que respalde, que le dé fuerza a lo que él dice? Bueno, pues igual ustedes pueden imaginarse un puente que no tuviera esos pilares, esos soportes. ¿Qué pasa con el puente? Se cae. Lo mismo con las afirmaciones que hacemos los seres humanos, lo mismo con lo que nos dice un testigo. Si no hay esas pruebas que estén respaldando lo que nos dice, pues se va a caer, no puede ser creíble esa situación por el simple hecho de que diga una persona. Igualmente pueden ver en la imagen, a un lado del puente, como un tipo de cadenas con unos rectángulos, y esto lo podemos asemejar como las palabras que nos está diciendo el testigo, las afirmaciones, concatenadas con otras pruebas, con el ticket de bomba, con videos, con otros testigos, con pruebas documentales, con otro tipo de pruebas, pero que den sustento, que no esté aislado, que no sea solamente
una cuestión personal que diga un testigo. ¿Por qué debe de ser esto? Porque las personas pueden tener muchos motivos para decir en un sentido una afirmación o en otro sentido. Puede ser por venganza, puede ser por ayudar, puede ser por no meterse en problemas o puede ser porque van a ganar algo. Entonces, como existen muchos motivos por los cuales los seres humanos pueden referir muchas cosas que no necesariamente se correspondan con la realidad, pues necesitamos garantías para ver si es válido lo que nos dice, que son las pruebas, ¿sí? Bueno, esto es corroborar. Ahora, enfocándonos en nuestra materia, que es el derecho penal, el procesal penal, ¿cómo se puede corroborar un testimonio? O mejor dicho, la pregunta interesante sería, ¿siempre se va a poder corroborar un testimonio, lo que nos diga una víctima, lo que nos diga un testigo, lo que nos diga la persona que está siendo acusada? Pues la respuesta es que sí, pero ¿de qué forma? O sea, ¿cómo vamos a saber lo que se corrobora? Bueno, primero debemos de partir de que un testigo es una persona que percibió a través de sus sentidos, de la vista, de sus oídos, incluso en algunas ocasiones del olfato, lo que aconteció en un momento pasado, en algo que ya pasó, algo que vio en el mundo real. Entonces, el mundo real se compone de objetos materiales en su mayoría. Entonces, si se compone de objetos materiales de lo que está viendo es real, por ejemplo, yo ahorita tengo enfrente de ustedes una computadora que me está grabando, pues yo estoy viendo una computadora, la computadora es material. Si alguien viene a inspeccionar en el lugar en donde yo estoy dando el curso, puede corroborar que existe la computadora y además que la computadora está sobre un escritorio. Entonces el escritorio también es algo material que pueden constatar otras personas o que se puede tomar una fotografía, un video de que existe este escritorio, de que existe la computadora y de que yo los utilicé para estar hablando hoy con ustedes, ¿sí? Entonces, esto que se percibe puede dejar un rastro. Por ejemplo, en un choque, atendiendo al principio de intercambio que rige la criminalística, esto es, que si hay un roce entre objetos, un intercambio, una fusión, un contacto entre objetos, pues van a intercambiarse sus características, va a haber hundimiento, va a haber cambio de colores, se van a producir ahí objetos, vidrios, y todo eso se puede corroborar, va a dejar un rastro, va a dejar la huella de frenado que utilizaron los carros si es que frenaron para evitar el choque y si no pudieron, va a haber indicios que sí se puedan corroborar, que sí se puedan analizar. Entonces, lo que diga una persona, si un testigo dice es que el carro blanco se le atravesó a la camioneta roja, se va a poder corroborar primero a ver si es cierto que existió ese evento, huellas de frenado, vidrios tirados, material de los vehículos que hayan dejado en el lugar. Se va a poder corroborar que hubo tráfico ese día porque hubo un accidente en las noticias. O sea, siempre se va a poder corroborar algo. ¿Y qué es lo que se puede corroborar? Si tenemos mucha suerte, si es algo muy bueno, pues el hecho en su totalidad. ¿Y cómo va a ser eso? Si se fijan, aquí vemos una cámara. Si hay cámaras en el lugar, en las gasolineras o en una plaza comercial, en una escuela, afuera de establecimientos que tengan cámaras, muy probablemente si el hecho pasó afuera en buen ángulo, pues va a estar el hecho en su totalidad con una videograbación. Parte del hecho, cuando no podamos observar cómo inició el hecho hasta que terminó, por ejemplo, una pelea en donde comienza en un lugar donde no hay cámaras, donde no hubo testigos, pero si de la dinámica de la pelea las personas se fueron recorriendo hasta aparecer en una cámara, por ejemplo, o hasta aparecer donde personas los vieron, tal vez no vieron el inicio de la pelea, pero sí vieron cómo terminó. A lo mejor ya nada más vieron a la persona que se cae y lo atacan en el suelo y corre. Ven parte del hecho o un hecho de tránsito, un choque. A lo mejor las personas no vieron
cómo fue que inició el accidente, el hecho de tránsito, pero ya nada más escucharon un ruido y voltearon y vieron a los carros impactados. Entonces están viendo parte del hecho. Además de parte del hecho, también se puede corroborar qué objetos se utilizaron para producirlo. Cartuchos percutidos, si fue un homicidio, si fue una balacera, si fueron unos daños, unas lesiones donde se utilizaron armas de fuego, pues va a haber en el lugar objetos materiales que se utilizaron por lo regular, como son los cartuchos percutidos. No siempre, pero por lo regular. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por lo regular habría cartuchos percutidos. O incluso las armas, porque a veces corrieron, o las huellas de frenado, o sangre. Depende del evento delictivo, puede haber ahí ciertos indicios que se pueden corroborar, o el palo con el que pegaron o abrieron la puerta. Todos estos objetos utilizados puede ser que se encuentren. Ahora, ¿qué pasa si no se encuentra el hecho en su totalidad, ni parte del hecho, ni los objetos que se utilizaron? Bueno, entonces debe de haber las consecuencias del hecho, porque las consecuencias del hecho difícilmente van a ocurrir, se van a evaporar, o sea, como ocurren en el mundo material, en este mundo real, pues debe de subsistir algo y nos vamos hasta sus consecuencias. Ahí en la imagen vemos a una persona que tiene lesiones. En este caso sería una víctima. Si no se pudo observar nada del hecho, si no se pudo observar parte del hecho, si no se pudo observar los objetos que se utilizaron porque los agresores o el agresor se los llevaron con ellos, bueno, sí se va a poder corroborar las consecuencias que dejó el hecho. En este caso, en una pelea, en una riña, unas lesiones o tentativas de homicidio, pues la víctima va a presentar lesiones y entonces eso puede corroborar, atendiendo a las características de lesiones, que se utilizó un arma punzocortante, contundente, cortocontundente. Cualquier otro tipo de arma nos la va a dar la consecuencia del hecho. Pero esto nos va a corroborar, por ejemplo, un testigo que diga, o la propia víctima, es que a mí me atacó con un cuchillo, y al analizar las heridas que tiene la víctima, pues se van a corresponder con algo cortante, punzocortante algo que haya sido contuso pero cortante, dependiendo del objeto, dependiendo si, por ejemplo, el cuchillo fue romo, si el cuchillo fue agudo, pues va a haber esas características. Pero lo que yo quiero resaltar, sin desviarnos un poco del tema, es que siempre se va a poder corroborar algo. Y es importante que tengan en su tablita o en su mente que o va a ser el hecho en su totalidad, que difícilmente se logra, o va a ser parte del hecho, y si no los objetos, y si no las consecuencias del hecho, pero siempre va a haber algo que se pueda corroborar. Y como siempre va a haber algo que se pueda corroborar, pues nos va a ayudar a darle soporte, darle corroboración al testimonio para que tenga esa validez. ¿Qué tanto se pueda corroborar un testimonio o no? Bueno, va a depender del tipo del hecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hecho que fue un accidente automovilístico entre camiones en una carretera, pues va a dejar rastros materiales, vidrios, partes de los faros, frenones de llanta, derramamiento de líquidos, aceite, gasolina. Entonces, eso va a dejar muchos indicios, muchos testigos si subió en una carretera. Va a depender de la hora. ¿Por qué? Porque nos va a decir si hubo testigos o no. Va a depender del tiempo en el que se cometió el hecho. De día, de noche, de madrugada, cuánto duró ese hecho. Si fue muy rápido, pues no, difícilmente va a haber muchas personas que lo vieron, pero si duró más tiempo en ejecutarse, pues da oportunidad a que más personas vean. Va a depender de los instrumentos utilizados. Si no se utilizaron, por ejemplo, armas, que se hayan utilizado únicamente las manos, pues las manos los agresores se las llevan, ¿no? Las traen consigo, entonces difícilmente vamos a encontrar ahí los instrumentos, pero sí las consecuencias.
Y algo muy importante, va a depender también esa habilidad para investigar, esa astucia, ese olfato investigador, como comúnmente se dice, para que se puedan encontrar pruebas que corroboren lo que se dice, siempre y cuando lo que se diga se corresponda con la realidad. Porque si no se corresponde con la realidad, pues aunque la persona tenga una muy buena táctica de investigación, sea muy buena investigando, pues no va a encontrar esa prueba que se corresponda con la realidad. Aquí un investigador, Larry Laudan, nos habla de este tema de cómo se puede corroborar, que siempre va a haber algo que se puede corroborar. ¿Qué nos dice en su libro Verdad, Error y Proceso Penal? Nos dice, supongamos, pone un ejemplo, pero nos dice, supongamos que Jones asaltó a Smith llevándose su cartera. Ese acontecimiento está en el pasado. Entonces lo que queda van a ser rastros o reminiscencias de ese hecho delictivo, entre las que podemos incluir los recuerdos de los testigos, el evento, así como las pruebas materiales respectivas, huellas dactilares, por ejemplo, de Jones en la cartera de Smith, las contusiones en el rostro de Jones, etcétera. Entonces nos dice, la policía encontrará algunos de esos vestigios, pero raramente todos. Y nos regresamos a lo que les he venido diciendo. Acuérdense, el hecho en su totalidad, parte del hecho, los instrumentos que se utilizaron y si no, las consecuencias. Pero siempre va a haber uno, por lo menos las consecuencias. Ahora, no todo es material. También podemos encontrar rastros, por decir en dictámenes en psicología, en psiquiatría, dependiendo, ahí nos puede arrojar respecto a consecuencias del hecho un indicativo de que sí pudo derivar de lo que nos narra la víctima, de lo que nos narró el testigo. No nos limitemos nada más a cuestiones materiales. La investigación debe de ser amplia, ¿sí? Debe de ser abductiva, explorar todas las líneas para poder encontrar elementos que respalden lo que está diciendo los testigos o la propia víctima. Agotar el principio de exhaustividad y debida diligencia siempre en todas las investigaciones, sin importar si somos fiscales, somos defensores, somos asesores. Ahora llegamos al tema, ya una vez de que precisamos qué es corroborar, cómo se puede corroborar, qué se puede corroborar, vamos a hablar de la corroboración positiva. La corroboración positiva es toda esa prueba que se pueda recabar que respalde de manera directa o indirectamente las afirmaciones del testigo, incluidas sus consecuencias, ¿sí? Y aquí les pongo una imagen de todo lo que se puede corroborar. Y muchas de las veces, para corroborar lo que nos dice un testigo, no necesariamente va a tener relación con el hecho. O sea, puede haber prueba que sea impertinente para el hecho y la responsabilidad, pero que sea pertinente para corroborar lo que el testigo dice. Por ejemplo, si un testigo dice que lo asaltaron por la calle Benito Juárez y en la esquina de esa calle está un taller de herrería que trabaja don Raúl y que después de que lo asaltaron llegó con don Raúl a pedirle auxilio porque le habían robado su cartera, porque le permitiera hablar a su casa y que don Raúl lo asistió, que incluso le ayudó a hablar a la policía. Entonces, primero se puede investigar la existencia de ese taller en la esquina y además entrevistar a ver si ahí trabaja don Raúl y después preguntarle a don Raúl qué hizo y todo. Entonces dirías, bueno, que exista el taller de herrería en la esquina no nos dice nada del hecho ni de quién fue, pero sí nos dice o corrobora lo que hizo la víctima, parte de lo que nos narra, y eso puede ir soportando que al menos parte de lo que nos dice esta persona que asaltaron, pues sí se corresponde con la realidad. Entonces, hay que tener en claro que muchas de las veces no toda la prueba para corroborar testimonios va a tener relación con el hecho delictivo, pero está bien. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es darle solidez a lo que dicen las afirmaciones de los testigos
y no quedarnos nada más con lo que nos dice una persona sin investigar esa prueba que respalde lo que nos diga. Otro ejemplo es que si sucede un evento delictivo en el cine, en un cine, por ejemplo, unas lesiones, una riña que se haya suscitado ahí, una pelea, y existan ciertos testigos y ese testigo diga, es que yo sí vi, mira, aquí tengo por internet donde compré los boletos o tengo el boleto materialmente, fue a esta hora, yo estaba ahí en el cine porque a esa hora iba a empezar la película, por eso a esa hora yo pude ser testigo, porque hay veces que hay testigos que ni siquiera se puede probar por qué fueron testigos, es decir, por qué se encontraban ahí, si tal vez ellos viven al otro lado de la ciudad, trabajan al otro lado de la ciudad y no checa o está raro que sean testigos en un lugar donde comúnmente no están. Entonces, con el boleto del cine, pues se acredita que sí estaban ahí en el cine, más allá aparece sus datos con qué pagaron y todo. También, si realizaron algunas llamadas, bueno, se pueden corroborar su presencia ahí con los datos conservados. O sea, existen múltiples actos de investigación, múltiples tipos de prueba con el cual se puede corroborar los testimonios y ya no quedarnos con que, es que nos dijo esa persona. Si una persona nos dice cualquier cosa y no hay prueba que lo respalde, difícilmente va a poder tener suficiencia para convencer de que realmente lo que dijo pasó. Otro ejemplo que nos dice Jordi Ferrer Beltrán respecto a la corroboración. Dice, cualquier argumento sobre la ocurrencia de un hecho va a necesitar el apoyo de las correspondientes generalizaciones. Eso es inevitable. En el razonamiento probatorio pueden intervenir como pruebas o como parte del esquema de la corroboración de hipótesis. Todo se traduce pruebas de lo que dice una persona. Ahora, ¿qué pasa? Porque si llega a suceder, ¿qué pasa si no se encontraron pruebas que se debían encontrar? ¿Se deben probar los motivos de la ausencia de esa prueba? Si no se presenta prueba, ¿significa que fue porque no había prueba o porque no se buscó? O sea, si en una persona que es detenida en flagrancia porque le disparó a otra, no se encuentran residuos de pólvora, no se le encuentra el arma, ¿significa que no le disparó? Se debe de probar, se debe de buscar prueba, una explicación de por qué no hay pruebas. Si nosotros estamos afirmando, si somos la parte acusadora y nosotros estamos afirmando que esa persona fue la que disparó, pero no le encontramos el arma o no le encontraron los residuos de pólvora porque fue detenido en flagrancia, entonces si no hay prueba, se debe de justificar por qué no se encontró el arma, por qué no se le encontró esa prueba que se debía de encontrar, porque si estamos diciendo que esa persona disparó y resulta que se detiene calles adelante, que se detiene minutos adelante y ya no trae el arma y y además no se le encuentran residuos de pólvora, ¿qué pasa entonces? ¿No fue? ¿Necesariamente no fue? ¿O lo que nos dijo eran los testigos entonces no se corresponde con la realidad? No necesariamente, y por eso debemos de investigar los motivos por los cuales no hay prueba, la ausencia de prueba, porque puede ser que en ese ínter esta persona inmediatamente que corrió tiró la pistola, tiró el arma, y por eso es la explicación de por qué no se le encontró al momento en que fue detenido. También puede ser que se haya utilizado guantes o se haya frotado las manos y que por esa razón no se encontró la prueba. No necesariamente que porque no se encontró quiere decir que no lo haya hecho. Entonces la respuesta es sí, se debe de investigar y justificar por qué no se encontró esa prueba. Y aquí cito un ejemplo del libro de la valoración racional de Jordi Ferrer Beltrán, en donde nos da luz de por qué debemos de buscar corroborar la ausencia de prueba.
aquí nos dice, si una persona es autora del disparo y dado los rastros que un disparo deja sobre las manos de quien dispara, que pueden comprobarse mediante el procedimiento técnico X, y dado que el autor del disparo no portaba guantes en el momento del disparo, entonces lo normal es que se encuentren rastros de pólvora en las manos de la persona, en teoría. Pero si no se encuentra, ¿quiere decir que no fue? ¿Por qué motivos no se encontraría la pólvora en las manos del sujeto que disparó? Bueno, puede ser por el tipo de pistola que no deja residuos de pólvora, pero eso se debe de comprobar, o sea, debe de existir un dictamen que nos diga que el tipo de arma utilizada no deja residuos de pólvora. Si no hay arma, bueno, debe de existir una investigación, una inspección de los lugares aledaños en donde pudo haberse deshecho del arma, y si fue en una hora concurrida, que como tiró el arma y ahí pasan muchas personas, es muy probable que una persona la haya tomado. Pero eso se debe de probar, no solamente argumentar, sino que debe de existir un informe hecho por la Policía de Investigación donde diga que existen ciertas casas alrededor, que es un área transitada, que incluso fotografías que a tal hora hay mucha gente, hay un promedio de circulación de tantas personas, y que eso puede inferir a que por ese motivo no se encontró el arma. ¿Sí? Entonces, cuando corroboramos o se trata de justificar, mejor dicho, cuando justificamos por qué no hay una prueba que se supone debería de existir, a eso lo vamos a conocer como la corroboración negativa. La corroboración negativa, entonces, va a ser todas esas pruebas que encontremos para justificar la ausencia de la prueba que se debería de haber encontrado. Por ejemplo, en el caso que les doy de que no se le encuentra la pistola y que no tiene residuos de pólvora en las manos, aún y cuando fue detenido en flagrancia, pues debe de estar la prueba de la inspección del lugar del hecho, del tipo de lugar del hecho, de la afluencia tanto de personas como de vehículos que es en ese lugar, para justificar por qué no se pudo encontrar el arma, porque si se deshizo del arma, muy probablemente alguna persona la tomó porque es un lugar con mucha afluencia, es un lugar concurrido, fue un horario donde muchas personas ahí transitan, ¿sí? Entonces, la corroboración negativa, les pongo, consiste en realizar un ejercicio de predicción futura sobre las pruebas que se tendrán que encontrar o no encontrar dependiendo de la afirmación que se hace. Por ejemplo, el testigo refiere que el responsable tenía una sudadera negra y este escapó además por una ventana, la cual incluso rompió el cristal porque no pudo abrir la puerta porque la puerta se encontraba atorada. Entonces, el responsable fue detenido metros adelante por la policía, unas cuadras adelante por la policía. ¿Qué es lo que, de acuerdo con esta afirmación de lo que el testigo refiere? Es decir, a ver, el testigo dijo que rompió una ventana por la que escapó porque no pudo hacerlo por la puerta porque la puerta estaba atorada, pero además que el responsable tenía una sudadera de color negro. Entonces, atendiendo esta afirmación, ¿qué prueba no deberíamos de encontrar? Así que dices, bueno, no deberíamos de encontrar una sudadera de color roja, de color amarilla, de color verde, porque el testigo nos dijo que esta persona llevaba una sudadera de color negra. Entonces, no deberíamos de encontrar una sudadera de color café, por ejemplo. Y tampoco deberíamos de encontrar prueba de que la puerta sí sirva y que no esté atrancada, de que no esté atorada. Tampoco deberíamos de encontrar una ventana, por ejemplo, que esté pegada al techo, a la azotea, a más de 3 metros de altura, porque eso resultaría poco creíble que la persona entonces no escapó por la ventana si no se da mayor información de que haya saltado, de que haya utilizado una escalera. Pero peor aún, no deberíamos de encontrar cristales rotos y no al revés, ausencia de cristales, porque entonces estaríamos corroborando
de que lo que nos dijo el testigo no se corresponde, porque lejos de no encontrar, es decir, la ausencia de prueba, por ejemplo, la ausencia de prueba de que la sudadera no sea de otro color, de que la puerta efectivamente no sirva y de que la ventana sí se encuentra a una altura en donde sí pudo haber escapado esta persona, pero de que además estén los cristales, pues nos confirma la hipótesis de que sí nos está diciendo el testigo. Pero si encontramos prueba que niegue o que choque con las afirmaciones del testigo, por decir que se le detuvo con una sudadera naranja, que la puerta sí sirve y que la ventana se encuentra muy alta para más de 3 metros, pues entonces eso sí va a afectar a la credibilidad, a la fiabilidad que diga ese testigo, ¿sí? Entonces, la corroboración negativa puede tener dos vertientes que vamos a analizar más adelante, pero primero voy a seguir dando ejemplos, ¿sí? Otro ejemplo sería, una persona dice que Raúl lo golpeó sin ningún motivo, que esta persona quiso escapar, pero no pudo, y lo único que hizo fue cubrirse. Entonces, ¿qué es lo que debemos de encontrar como prueba positiva, corroboración positiva? Lesiones en la víctima, ¿no? Porque dice que Raúl lo atacó. Pero como hay una afirmación positiva, una prueba positiva, entonces no deberíamos de encontrar, porque él dice que lo único que hizo fue cubrirse, no deberíamos de encontrar lesiones en Raúl, porque él en ningún momento dice que se defendió o que le pegó, él dijo que lo único que fue cubrirse. Y si se llegaran a encontrar lesiones en Raúl, entonces ya no se corresponde esa afirmación de la víctima. O sea, la corroboración negativa también es que la ausencia de prueba corresponda con lo que nos dice la víctima. Por ejemplo, aquí la víctima de Raúl, ella dijo, yo me cubrí. Bueno, tan tú te cubriste y tan tú no hiciste nada que hay ausencia de prueba que choque con tu versión, porque Raúl no tiene lesiones. Caso contrario, si Raúl tenía lesiones y si además hay lesiones en las manos de la víctima, pues en realidad no es que Raúl te haya atacado así nomás y tú nada más te defendiste. En realidad pudiéramos estar hablando de una riña u otros supuestos, ¿sí? Aquí están las dos vertientes o los dos aspectos que podemos hablar de la corroboración negativa, ¿sí? Con la primera es que la prueba que vamos a encontrar tiene que ver con que no se encontró la prueba, con justificar la ausencia de prueba. Por ejemplo, únicamente traje testigos porque no había cámaras. Eso de que no había cámaras tiene que respaldarse con prueba de un informe que demuestre que no había cámaras con una inspección, es decir, la prueba para demostrar la ausencia de prueba, justificar la ausencia de prueba de que efectivamente no hay esa prueba, porque con esta prueba te pruebo que no había prueba. Ya suena como a trabalenguas, pero espero dar la idea clara. O sea, la corroboración negativa puede ser para justificar que no hay prueba, pero justificando que no hay prueba y no nada más decir, es que nada más traje a este testigo porque no había prueba. Bueno, justificaste que realmente no había prueba con prueba. Esa es una vertiente. Y la otra vertiente es de que la prueba que no se encuentra confirma que ya no había otra manera de prueba, ya no hay otra versión que ataque lo que se está afirmando. Es decir, la ausencia de prueba confirma que mi hipótesis es la ganadora o que lleva mayor soporte de que se corresponde con la realidad. ¿Sí?
Por ejemplo, si en una plaza concurrida, detienen a una persona y no se aportaron más testigos, no se aportaron cámaras de videos, únicamente se detuvo a la persona que señaló a la otra persona en la plaza. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Los hechos no pasaron así porque fue diferente, porque yo me encontraba caminando y nada más la traían contra mí y me quisieron detener. Tan es así que no hubo más prueba porque estaba en un lugar concurrido, porque fue en una plaza. Pero resulta que ese día hubo un evento cerca de la plaza, vamos a poner un estadio, y no hubo gente. Es más, estaba cerrada los accesos de esa plaza para dar cobertura al estadio. Entonces, la ausencia de esa prueba, de esos testigos, respaldan la versión de que sí fue detenido, o sea, de que únicamente está justificada la existencia de la víctima porque no había más personas, porque no había más personas, que la plaza estaba cerrada, que había ese evento. Entonces, corroborar negativamente implica que no exista prueba que contradiga lo que yo digo. Por ejemplo, si nos regresamos al ejemplo de la ventana y de la puerta que no estaba atorada, o de que resulta que la ventana que se rompió, que dijo que se rompió, ni siquiera hay vidrio. Entonces, si no llega a haber prueba de esa situación, pues mi hipótesis, en este sentido la hipótesis yo como testigo, está corroborada porque no hay prueba que contradiga, porque sí está la ventana, porque sí están los vidrios, porque la puerta sí está trancada. Es decir, no hay prueba en contrario, hay corroboración negativa. Yo fui y verifiqué que no hubiera prueba en contrario, corroboré negativamente una prueba que pudiera revertir o contravenir lo que el testigo está diciendo. Y la otra es, tengo prueba de que lo que digo se corresponde porque la ausencia de la prueba, por ejemplo, del arma, está justificada porque se la pudo haber llevado otra persona. Entonces, esta prueba de la ausencia respalda esta situación que está diciendo el testigo, que dicen los policías. Es que yo no le encontré el arma, pero está justificado con un informe de que pudo haber tirado el arma porque se detuvo 2 cuadras adelante. Eso es la corroboración negativa. Entonces, como conclusión, corroboración positiva puede ser el hecho en sí completo, parte del hecho, de los instrumentos utilizados o de las consecuencias del hecho. Corroboración negativa del probar la ausencia de prueba o la inexistencia de prueba respecto a la versión que está diciendo la víctima o cualquier testigo. Sería todo. Agradezco su atención y gracias a todos por conectarse a esta plática. Les dejo mi nombre y mis redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro García Márquez, por esta gran conferencia. Fue algo muy nutritivo para todos nosotros. También pues agradecemos el tiempo de todos, el tiempo que se tomaron todos, y cualquier duda, como ya se mencionó, en los comentarios se puede responder, y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y al profesor. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.